Tercero medio, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, depende de la hora en que estén mirando este video. Gracias por permitirme una vez más entrar desde mi casa hasta tu casa, en esta clase tan... bueno, ya estamos acostumbrados a este tipo de clase, ¿no? De presencia así virtual. Espero que la clase de hoy sea interesante para ustedes, tal como fue para mí revisar los conceptos que aparecen ahí en su guía. De verdad, tengo mucho gusto en presentarles este tema. Es un tema difícil, es un tema complejo. Hay muchas opiniones al respecto en lo que concierne a este tema, sobre la libertad. Que Jesucristo dijo libertad, eso es esencial, eso es cierto, eso nadie lo niega. Que Jesucristo tenía en su boca y en su acción el concepto y la palabra libertad, eso nadie lo niega, ¿no? Él actuaba de una manera muy libre. Y el tema de hoy es precisamente la iglesia como liberadora. Primer tema, porque viene más sobre este tema a futuro. Estamos iniciando con esto una nueva estructura, ¿no? Una nueva unidad, donde vendrán temas así de complejos, pero muy interesantes. Y el objetivo es que conozcamos la misión liberadora de Jesucristo hoy día, ¿no? En este video, en esta guía, que conozcamos la misión liberadora de Jesucristo. ¿Conversaremos más adelante sobre lo mismo? Sí, sí, con toda calma. Lo interesante, lo importante, lo que me gustaría es que ustedes en algún minuto poder verlos, ¿no? Poder, tal vez algún directo, no sé, vamos a planearlo para que ustedes puedan dar sus opiniones también, conversar, chatear. Vamos a ver si se puede dar más adelante. Por ahora, quiero que tengamos unos pequeños segundos para ponernos en presencia de Dios y pedirle a Dios que nos acompañe en la estructura de este tema, que me acompañe a mí en las palabras para decirles lo correcto, lo que Él quiere que yo les diga, lo que es verdad, lo que está en mi corazón y en el corazón del mismo Dios, y pedirles que ustedes mismos abran su corazón, abran su mente para entenderlo de la mejor manera y asumirlo también como parte de lo que ustedes quisieran asumir como misión en adelante, ¿no? La misión de la libertad, de la liberación. Que Dios nos bendiga entonces en esta clase, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias de nuevo por estar en esta tardecita juntos mirando todo esto, ¿no? La iglesia como liberadora, parte 1. Jesucristo dijo libertad, ¿cierto? Cuando uno lee la Biblia desde el comienzo, aparte del Génesis, en que habla de la creación del hombre, la creación del mundo, del universo entero, cuestión que vamos a tratar más adelante, nosotros leemos que en los primeros libros de la Biblia se trata de la formación del pueblo hebreo, la formación del pueblo judío. Todo el proceso de irse formando como tribu, después como unión de tribus o familias, y luego como un pueblo grande, después que salen de Egipto, después de su esclavitud de Egipto. Recuerden que los hebreos eran esclavos de los egipcios, ¿no? Hubo una historia muy bonita de cómo llegaron a Egipto. Egipto los salvó, los ayudó de una hambruna grande. Eran apenas una familia de 12, 15 personas. Más de 12, 15 personas en realidad eran, porque estaban los hijos de Jacob y habían algunas mujeres, algunas esposas e hijos por ahí, ¿no? Llegaron a Egipto para escapar del hambre que
por sequía estaba ocurriendo en toda la tierra de Egipto y alrededores por ese tiempo. Ellos llegaban a Egipto. Con el tiempo, lamentablemente, los egipcios empezaron a desconfiar del número, de la cantidad de hebreos, y tuvieron miedo de que se sublevaran en algún minuto, así que empezaron a darles trabajos muy pesados hasta que terminaron siendo esclavos. Entonces los israelitas pasaron por situaciones de alegría, de tristeza, de prosperidad, de pobreza, de infidelidad absoluta a Dios, incluso que había estado con ellos desde antes. Pero sus profetas, sus líderes, sus jefes, y entre ellos recordamos a Moisés, estuvo muy seguro, siempre estuvieron muy seguros de que Yahvé Dios les acompañaría en todo su proceso de formación y de que Yahvé Dios estaba con ellos en todo su proceso de fidelidad, de infidelidad, de pobreza, de prosperidad, de riqueza, en fin, en todo el proceso de formación del pueblo. Cada uno de sus jefes y de los profetas estaban muy seguros de que Yahvé Dios les acompañaba y de que ellos no iban a terminar mal, sino que por el contrario iban a terminar siendo un pueblo bendecido por Dios, un pueblo en el que Dios siempre les acompañaba. Y no han dejado de tener razón. Los judíos como pueblo durante la historia humana han pasado por muchas situaciones muy graves, ¿no? Ya conocemos la situación de la Segunda Guerra Mundial y algunos dicen, casi exterminio absoluto. ¿Bien? Aún así lograron sobrevivir. Y tal vez sea uno de los pueblos más prósperos de la tierra, el pueblo judío, como pueblo, digamos, como raza. Bueno, lograron sobrevivir. Siempre han contado con la confianza, con la presencia de Dios entre ellos. Ahora, si pudiéramos tener un zoom y acercarnos al ser humano, al hombre como individuo, nos daríamos cuenta que esta misma historia del pueblo hebreo es aplicable también al ser humano como individuo, ¿no? Parece que nosotros como personas pasamos por momentos similares a los que pasó el pueblo hebreo, el pueblo judío. Tenemos momentos de prosperidad, en que todo va bien. Todo va bien. Tenemos dinero, tenemos prosperidad, la cosa va bien en nuestra casa. Y hay momentos en que pasamos por problemas económicos. Y nos sentimos vulnerables, ¿no? Somos pobres, más que mal somos pobres. Basta con perder el trabajo, como le ha ocurrido a mucha gente hoy, y darse cuenta que no hay de dónde sostenerse. Aunque hayamos ganado un sueldo grande, terminamos de trabajar, quedamos cesantes y ya no recibimos ni un peso. Entonces la pobreza se nos viene encima. Pasamos por momentos duros, por momentos felices también, ¿no? Hemos llorado y hemos reído como familia. Hemos pasado por momentos de absoluta libertad y por otros momentos en que nos hemos sentido esclavos de todo, ¿no? Esclavos del dinero, esclavos de la casa, esclavos del trabajo a veces, esclavos de nuestros pensamientos, de nuestros pecados, de nuestros vicios. Bueno, en el momento adecuado, en el momento correcto, Jesús se entera de la historia de su pueblo, observa la historia de las personas de su pueblo, conoce la historia de las personas de su pueblo y asume todo un proceso liberador. Entonces Jesús, al reconocer su misión liberadora, asume precisamente la liberación de su pueblo, de las personas de su pueblo, de los seres humanos en general. Pero,
¿Cuál es esa misión de liberación? ¿Liberarnos de qué? Uno se pregunta, pero ¿liberarnos de qué? ¿De qué nos va a redimir? ¿De qué nos va a liberar Jesús? En la Biblia, que es el texto que los cristianos tenemos para formarnos, para conocer a Jesús, para conocer la iglesia, no hablamos por nuestra cuenta, ¿no? Es la Biblia misma la que nos muestra la palabra de Dios, la que nos muestra la palabra de Jesús, la que nos muestra la historia de los primeros cristianos, la historia del pueblo judío, que son nuestros antecedentes como civilización judeo-cristiana. Ya lo habíamos hablado esto antes. Nosotros hablamos no solo doctrina, enseñamos no solo doctrinas, mandamientos, ideas, sino que enseñamos una forma de vivir, una manera de vivir, una manera de ser. Por eso las clases de religión no se reducen única y exclusivamente a elementos doctrinales, sino que más bien a transmitir que nuestra relación con Dios, nuestra relación con Jesús, es una relación de vida. Y eso que transmitimos, esa manera de vivir, esta opción fundamental cristiana, se vive de determinada manera. Y ahí es donde entra la doctrina, los mandamientos, el dogma, las enseñanzas. Pero lo que nosotros pretendemos, lo que yo pretendo como profesor, es entregarles un modo de vivir. Y en eso hay que transmitirlo con toda confianza, con toda tranquilidad, y no remitirnos exclusivamente a libros y a doctrinas. Y la libertad, más que una doctrina, es precisamente una manera de vivir. La misión de liberación de Jesús es una manera de vivir. Jesús vivió otorgando la libertad y viviéndola él mismo. Por ejemplo, en los textos, la Biblia habla mucho de libertad, mucho de libertad. Uno podría decir que la esencia de la Biblia es precisamente la acción liberadora del hombre, la acción liberadora central y esencial del hombre. Uno podría decir que ese es el tema de la Biblia, ¿no? El reino de Dios es liberador. Cuando Jesús sana tantas veces, lo que hace es liberar al enfermo de las cadenas de una enfermedad, ¿no? O de las cadenas del demonio, dice en algunos textos la Biblia. Por ejemplo, ese texto, Juan 9, 1, 5, que ustedes tienen ahí en su guía 9, dice precisamente, Jesús se acerca a un ciego que le ha pedido que le ayude, que lo sane. Es un ciego de nacimiento, nunca ha visto nada, y Jesús le ayuda y lo sana, y tiene un diálogo ahí con las personas. Entonces él dice, mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. En este texto, Jesús libera al hombre. ¿De qué libertad habla? De la libertad de la oscuridad. Libera a ese hombre y libera al hombre de la oscuridad, del no ver. Uno podría decir de la mentira. La mentira, en parte, es oscuridad, ¿no? Porque la mentira te tiene sumido en la falsedad, en lo que no es cierto. Tú no ves claramente lo que es cierto. Entonces estás viendo algo que no es cierto. No ves. Jesús viene a dar luz, a dar sabiduría, a hacer que veas. Y en este caso aprovecha esta oportunidad para decirle a la gente, claro, yo traigo luz, yo traigo vista, yo vengo a ayudarte a que veas la realidad, a que veas la verdad.
Entonces nos libera de la ceguera. Ya hay una libertad. ¿De qué libera Jesucristo? Bien, de la ceguera. Tanto la física como la mental o la espiritual. Hay algunos jóvenes que dicen, yo soy así y no pienso cambiar. No voy a cambiar mi manera de ser. Soy así, si te gusta, bueno, si no, no. Entonces uno se pregunta, si eso no le ha funcionado, si eso no le ha funcionado, si ser como es no le ha funcionado, no ha logrado lo que ha querido, no ha logrado levantar cabeza, ¿no será ahora que vaya practicando otra manera de ser? ¿Pero hay alguno que se siga? No, yo voy a ser así. Aunque vean que no les funciona. Aunque vean que la cosa no va por ahí, ¿no? De eso, acercarse a Jesús te libera. De esa obstinación, de esa tosudez, de esa ceguera. Ahora, en esta ampolletita yo te hago un desafío. Busca, tú tienes tu guía ahí en tus manos, busca los textos bíblicos que aparecen en esa guía y anota al ladito de qué libertades cree que habla cada uno de los textos. Pausa el video, busca esos dos textos y anota ahí al ladito de qué libertades crees tú que habla cada uno. Pausa el video. Bien, hemos llegado. Me doy cuenta que hemos llegado. Ya terminaste tu trabajo, ¿no? Te felicito. Muy bien. Lo hiciste muy bien. Veamos, déjame ayudarte más o menos a ver cómo lo hacemos. Bien, primer texto, Juan 8:32, eso es el Nuevo Testamento. Vamos a Juan, capítulo 8, y el versículo 32, que es sumamente cortita y sumamente hermoso. Dice, entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esa frase no solo es hermosa, sino que es famosa en todo el mundo. Muchos la hemos usado en diferentes ocasiones. Es una frase de sabiduría absoluta. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si tú sabes algo, si tú conoces algo y te das cuenta que eso que conoces, que eso que sabes, no te hace libre, sino que al contrario tienes que guardar una cantidad de mentiras, o más bien te has dado cuenta que eso que conoces te hace prisionero de la violencia, te hace prisionero de otros, ¿no? No se te permite expresarte. Si no te sientes bien con eso que conoces, si le da vuelta en tu corazón, vuelta en tu cabeza y tienes ganas de decirlo, te sientes oprimido, sientes que no eres libre, entonces no estás en la verdad. No es verdad, eso que conoces no es la verdad. La verdad te hace libre. Por eso algunos de nosotros decimos que Jesucristo es la verdad. Porque para muchos de nosotros, estar en Jesucristo, haber conocido a Jesucristo, implicó la absoluta valentía y la absoluta libertad de proclamar lo que decimos. Sin esclavizar a nadie, sin oprimir a nadie, sin fustigar a nadie. No, absoluta libertad. Entonces nosotros decimos, Jesucristo es verdad. Bien, en cambio, hay doctrinas que te amarran, ¿no? Hay ideas que te amarran, hay ideologías que te amarran, que no puedes salir de ellas.
entonces eso no es verdad, no es la verdad. Tienes que examinarte, tienes que examinar tú cuán libre eres y cuánta libertad promueves en los demás para saber si estás en la verdad, cuánta verdad es lo que tienes en tu mente o en tu corazón. Bien. Mateo 8, 5 al 13, veamos. Mateo 8, Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, veamos. Es muy interesante, muy largo, observen. Jesús entró en Cafarnaúm. Se le presentó un capitán romano que le suplicaba diciendo: Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado, y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. No, Señor, contestó el capitán, no soy digno de que entres bajo mi techo. Di una palabra solamente y mi sirviente sanará. Yo mismo, aunque soy un subalterno, tengo autoridad sobre mis soldados. Le digo a uno: marcha, y marcha, y a otro: ven, y viene. Y digo a mi sirviente: haz esto, y lo hace. Asimismo, tú, lo que digas, se cumplirá. Interesante, este soldado romano, no era ni siquiera judío, como extranjero va y le pide a un judío que lo ayude, que le haga, eh, que le devuelva la salud a su sirviente. Y más encima le dice algo muy interesante: yo mando y los que están a mi servicio me obedecen. Si tú mandas, la enfermedad te obedecerá y se irá de mi sirviente. Más o menos eso le quiere decir. Basta que tú hables y mi sirviente sanará. Lo que tú digas se va a cumplir, se va a hacer. Entonces Jesús le dice: nunca he visto en Israel una fe tan grande como esta. Puedes irte, le dice Jesús al capitán, y que te suceda como creíste. Y en aquella hora el muchacho quedó sano. Primero habíamos visto en el texto anterior libertad de las cegueras, ¿no? Libertad de aquello que nos tiene prisioneros, que no nos deja ver. En este texto vemos libertad de las enfermedades, de aquello que nos oprime. Pero hay una libertad mayor aquí. La libertad de hijos y hermanos entre seres humanos, de no sentirnos diferentes, separados unos de otros. ¿Cuántas veces nosotros hemos bromeado con los que viven para allá para arriba, ¿no?, en los altos de Las Condes, y los que vivimos para acá para abajo, ¿no?, como si fuéramos grupos distintos, como si fuéramos seres humanos que no se pueden juntar? Entonces vivimos prisioneros a nuestro territorio, a nuestras costumbres, prisioneros a nuestra cultura. Lo mismo hubiera pasado con este soldado y Jesús. Los judíos y los soldados romanos eran enemigos prácticamente. Y no era bien visto que un judío estableciera una relación tan cercana con los romanos. Si había problemas entre ellos. Entonces el romano tiene toda la libertad para acercarse a Jesús, a lo mejor con temor y temblor. Y Jesús toda la libertad para decirle: yo te voy a ayudar, vamos a tu casa, ¿no? Y entonces ahí el romano saca las diferencias y le dice: no soy digno, no puedes entrar en mi casa porque tú eres un maestro, tú eres un rabí, ¿no? Pero aún así se atreve a hablarle y a pedirle que lo sane. Es decir, hay un acercamiento, nos libera de la separación, nos libera de la lejanía, de la discriminación.
Nos libera interiormente. Junto con la enfermedad, nos libera de nuestros prejuicios. Entonces Jesús ya es un liberador absoluto. Libera el cuerpo y libera la mente y libera el espíritu. La Biblia también nos da algunas claves para que comprendamos qué libertad vino a traer Jesús en general. Jesús mismo la dice, ¿no?, cuando proclama su misión. En Lucas 4, como dice su guía, versículo 14 al 22 dice: Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Mire, anunciar la libertad a los oprimidos, dar vista a los ciegos, dar libertad a los cautivos. Él separa cautivos y oprimidos. Cautivos de ideologías, de doctrinas, de pensamientos discriminadores, y oprimidos, los que están oprimidos por otros, ¿no?, por otros pueblos, los esclavos, ¿no?, los pobres oprimidos por las grandes economías, como ocurrió aquí en Chile, como ocurre aquí en Chile, como ocurre en tantas partes del mundo, ¿no?, que las grandes economías oprimen a muchas personas que no tienen las herramientas necesarias para liberarse del peso de las doctrinas económicas. La misión de Jesús no es antigua solamente, es nueva, es de hoy también. Lee con calma eso, ¿no? Elabora tus propios pensamientos y trabájalos en el texto que hay más abajo. Este papel liberador de Jesucristo, Jesús también lo delega a los apóstoles, y desde los apóstoles pasa a la misión de la iglesia, que es la misma misión que la iglesia tiene hoy. Te invito a que leas Lucas 9, versículo 1 al siguiente, hasta los que puedas entenderlo, donde se expresa claramente el papel liberador que Jesucristo delega a los apóstoles. Léelo con toda calma. Aquí no te voy a ayudar. Léelo con toda calma y anota las 4 misiones que debían realizar los apóstoles. Hay 4 misiones claramente que Jesús le delega a los apóstoles y que con el tiempo crecen, se agrandan y se hacen universales. Y la iglesia las hereda y las asume, y entre ellos tú y yo, porque tú y yo somos también iglesia. En las próximas guías vamos a continuar con este tema de la libertad y liberación que nos enseñó Jesucristo. Hay un hermoso sol que yo te invito a disfrutar. Que Dios nos bendiga. Nos despedimos con todo cariño, pidiéndole a Dios que baje sobre nosotros su paz y que nos ayude a que después que todo esto termine nosotros también podamos ser instrumentos de libertad para otros que no la están pasando bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que le vaya muy bien. Cuídense harto y tengan mucho ánimo.